Buenas, cordial saludo queridos amigos. Vamos a hacer un video acerca de la relación de Jesús con las mujeres. Eh, He leído un artículo muy interesante de Claudia Peiro, cpeiro@infobae.com. Dice así: Jesús, el hombre que amaba a las mujeres. En su paso por la tierra, el Hijo de Dios transformó al mundo. 5 escenas bíblicas ilustran su ruptura con el trato dado hasta entonces al género femenino, al que defendió de los ataques y la misoginia del varón. En esa época sentían mucha misoginia por las mujeres. Misoginia quiere decir aversión a las mujeres, odio a las mujeres, desprecio, desinterés, o sea, una mala relación con las mujeres en esas épocas antiguas. Entonces, en este artículo vamos a analizar estos pasajes donde Jesús se topa con mujeres, y vamos a lo siguiente. La paráfrasis del título del primer volumen de la saga Millennium de Stieg Larsson, Los hombres que no amaban a las mujeres, una denuncia de la misoginia, no podría ser más apropiada, ya que de la lectura de los evangelios se desprende que el rol que jugó la mujer en la vida de Jesús es mucho más importante y renovador que el que le atribuyeron las interpretaciones posteriores. Hasta la llegada de Jesús, la religión era cosa de hombres, así como el resto de la vida pública. Él, en cambio, no solo se rodea de mujeres, sino que interactúa con ellas de una forma absolutamente original y contraria a los usos y costumbres de la época. Pensemos que se trata de una sociedad totalmente patriarcal, en la cual las mujeres pasaban de la autoridad, casi propiedad, del padre a la del marido, o a falta de este, a la del hermano varón o a la del hijo mayor. La viudez sin protector era sinónimo de desgracia y miseria, y la mujer podía ser inmediatamente repudiada en caso de esterilidad, de la cual era responsabilizada, o también repudiada en caso de adulterio. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Esta frase es recurrente en las enseñanzas de Jesús. O sea, Jesús cambió totalmente muchos mandamientos, muchos evangelios antiguos de las leyes mosaicas, que eran muy rígidos. Yo os digo, decía Jesús. Esta frase es recurrente en las enseñanzas de Jesús. El Mesías está fundando un orden nuevo, un mundo nuevo, una nueva fe. Esa misma ruptura radical con la que fue dicho la aplicará a la condición del género femenino. Jesús no consideraba inferiores a las mujeres, como los demás lo hacían. No rehuía su compañía ni su conversación. Incluso algunos judíos hoy en día consideran a la mujer inferior. Hay un pasaje donde habla un rabino o un hombre estudioso de los judíos, donde si se tiene, el hombre si tiene, o sea, una pareja, si tiene un hijo varón, dicen que está bien, está correcto, está normal. Pero si nace una mujer, dicen que es debilidad del hombre. Eso lo pueden investigar en YouTube. Después les doy la cifra exacta. Dicen que si uno tiene una hija mujer, es porque el hombre es débil.
ese pensamiento judío lo descubre. Bueno, no le demos más importancia a ese punto, pero sigamos con esto. Jesús no rehuía su compañía ni su conversación sin importar su condición. En muchas ocasiones hizo a la mujer depositaria de su mensaje, que era realmente universal para todo el género humano. Entonces las convirtió en interlocutoras y les permitió seguirlo, las defendió, las consoló, las distinguió con su perdón y misericordia, pero también las reprendió con cariño, como cuando las mujeres que lloraban mientras lo seguían en su camino hacia la cruz les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino por vosotras mismas y por vuestros hijos, advirtiéndoles que vendrían tiempos duros. Contrario a lo que pretenden algunos en los evangelios no existe el menor indicio de que el propio Jesús haya tenido mujer. Lo que sí surge claramente es su imagen como protector y defensor de todas las mujeres. Un hombre que en reiteradas ocasiones se pone a contracorriente de su tiempo y enfrenta los prejuicios de sus pares, en primer lugar los de sus discípulos. En el Evangelio según San Mateo hay un diálogo muy significativo. Se acercan los fariseos a preguntarle a Jesús: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La respuesta es sorprendente. Jesús desmiente la ley de Moisés diciendo que éste habilitó esa posibilidad por la dureza de vuestro corazón. Pero Dios creó al hombre varón y hembra para que sean una sola carne. Por lo tanto, no es el hombre el que puede repudiar a la mujer, y les dice que si repudian a su mujer y se casan con otra son adúlteros. Acusación tan terrible que los discípulos ante esta igualación de género replican: sí, así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Hay 5 episodios bíblicos que ilustran esta actitud nueva de Jesús y el desconcentro que provoca en su entorno. Primer pasaje bíblico: mujeres en el Santo Sepulcro. Como se evoca, empezaremos por el final. Un grupo de mujeres, en particular María Magdalena, a quien Jesús se muestra por primera vez luego de su crucifixión y muerte. Dice Lucas que estas mujeres eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas. Ellas son los primeros testigos de la resurrección de Jesús y las encargadas de llevar la buena nueva a los varones. Sucede en una escena verdaderamente conmovedora cuando al tercer día de la crucifixión ellas van a la tumba de Jesús y la encuentran abierta. Desesperadas, sin saber qué hacer, buscan entre los sepulcros. Entonces les aparece un hombre al que no reconocen de entrada, que les dice: no busquéis entre los muertos al que siempre vivirá. Y agrega: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os hablo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y les pide que lleven la buena nueva a sus discípulos. Jesús le da importancia a las mujeres y es a las primeras que les da la oportunidad de llevar el mensaje de la resurrección. También hay un episodio muy importante en la relación que tenía Jesús con las hermanas de Lázaro. Uno de los episodios más feministas que protagoniza Jesús es el que tiene lugar en casa de su amigo Lázaro, el mismo que al poco después ordenaría levantarse de su tumba en Betania. Lázaro tenía 2 hermanas, Marta y María, que también eran amigas de Jesús. Un día, estando él de visita, se produce un pequeño altercado porque mientras Marta iba y venía de la cocina a la sala atendiendo a los invitados, su hermana María, sentada a los pies de Jesús, escuchaba sorda sus enseñanzas. Marta, irritada porque todo el trabajo de servir a los hombres recaía sobre ella, le dice a Jesús: ¿no te molesta que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que venga a ayudarme. Pero no, a Jesús no le molestaba la situación ni se le pasaba por la cabeza mandar a María a la cocina. Su respuesta fue: Marta, Marta, afanada y perturbada, estás con muchas cosas afanada y perturbada, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La cosa importante y necesaria que decía Jesús
era que debía reservar mucho tiempo al aprendizaje, al estudio y a la reflexión. O sea, que no se dedicara tanto a los oficios, sino que también se dedicara al aprendizaje, al estudio y a la reflexión. En casa de Simón el fariseo, Jesús tampoco rehuye la compañía de las mujeres de mala vida. Un día estando invitado, Jesús tampoco rehuye la compañía de mujeres de mala vida. Un día estando invitado a la mesa de un fariseo llamado Simón, una prostituta enterada de la presencia de Jesús en esa casa, viene y se arroja a sus pies, los moja con sus lágrimas y los seca con sus cabellos, para después derramar un costoso perfume sobre ellos. Los demás invitados e incluso el dueño de casa se escandalizan no solo por el gesto, sino porque Jesús acepta el homenaje sin decir nada. ¿Acaso no ve qué clase de mujer es esa?, se pregunta. Pero sí lo ve, como lo demuestra el comentario que le hace a Simón. Te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amo mucho. Y volviéndose a la mujer le dijo, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Se puede pecar, pero también se puede amar bastante, dice Jesús. Jesús y la mujer adúltera. Parecida a esta escena es otra más conocida, la de la intervención de Jesús en defensa de la mujer adúltera. Los acusadores la llevan ante Jesús y lo desafían, porque estaba hablando con una mujer. Le llevaron una mujer adúltera y le dice que debemos lapidarla, como lo prescribe la ley de Moisés. Irónico, él les propone que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Aquellos que les dijo Jesús que arrojaran la primera piedra son los que San Juan Inés de la Cruz llamaría hombres necios. Se retiran avergonzados ante esta pregunta y entonces Jesús, ayudando a la mujer a incorporarse, le dice, yo tampoco te condeno. El encuentro con la samaritana. Jesús se dirige hacia Galilea y debe pasar por Samaria. En el camino hacen un alto en el llamado Pozo de Jacob, donde Jesús, cansado por el viaje, se sienta mientras sus discípulos van hasta la ciudad a comprar comida. Mientras está allí, se acerca una mujer de Samaria a sacar agua del pozo y Jesús le pide de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Réplica ella, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, explica el evangelista, en alusión a un distanciamiento varias veces centenario entre ambos pueblos. Jesús le explica que él puede darle un agua por la que no tendrá sed jamás, sino que tendrá vida eterna. Esa agua es el agua de la luz de la conciencia. Pero cuando Jesús le dice que vaya a buscar a su marido, ella le dice, no tengo marido. Y Jesús replica, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ella responde, Señor, me parece que tú eres profeta. Y luego agrega, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dice, yo soy el que está hablando contigo, yo soy el Mesías. Al volver, los discípulos se sorprendieron de encontrarlo hablando con una mujer. Dice el Evangelio, mientras tanto la samaritana va a la ciudad a dar la noticia de que ha encontrado al Mesías y regresa con muchos samaritanos que vienen a escucharlo y con los que se queda 2 días. Es decir, que Jesús no solo no tiene prurito en hablar con una samaritana, sino que incluso la elige como mensajera, a pesar de tratarse de una mujer que ha tenido muchos maridos. Estos pasajes permiten comprobar que Jesús trajo también una buena nueva para las mujeres, aunque luego la llamada iglesia primitiva, la de los primeros tiempos, volvió en buena medida a la misoginia de la época y por siglos solo los hombres estarían autorizados a interpretar y comentar los textos bíblicos, lo que explica el silencio que cubrió estos mensajes de Jesús que sorprenden por el trato igualitario dado a la mujer. Hay que volver a las fuentes. Entonces tenemos este pequeño video en homenaje prácticamente a las mujeres que son despreciadas por cualquier motivo, por cualquier pecado. No debemos despreciar a las mujeres ni criticarlas, sino decirles que cambien, que superen y no hacerlas sentir
condenadas a la oscuridad. Gracias, y seguiremos dando estos videos con mucho cariño.